Gracias por estar con nosotros. El día de hoy me encuentro con Viviana Arias, muy contenta de saludarla. Viviana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Ceci, a todos los que nos están viendo, un gusto y un honor como siempre tener este espacio para compartir con ustedes. Muchas Gra- gracias. La verdad, gracias a ti y además porque mucho tenemos que saber sobre el apóstol Santiago y sobre la peregrinación Camino de Santiago. ¿Qué te parece si vemos un video que tú misma nos proporcionaste sobre esta gran peregrinación que realizas a través de tu agencia? Vamos, Querido adelante, lo vemos. peregrino, yo, Viviana Arias, te invito a vivir una extraordinaria aventura que cambiará tu vida de forma profunda para siempre, porque es el camino de la vida. Un camino lleno de nuestra historia, de fe, de grandezas celestiales. Acompáñame y con mi agencia Lev Kadosh te llevaremos a vivir la peregrinación del Camino de Santiago, como nadie te lo ha hecho vivir y lo hará. Somos Lev Kadosh, una agencia especializada en rutas de fe del Sagrado Corazón de Jesús, fe, historia y cultura. Te llevaremos lejos para que te encuentres contigo mismo y encuentres el plan perfecto que Dios tiene para ti. Acompáñanos en esta peregrinación que inicia el 25 de abril hasta el 6 de mayo de 2025. Contáctanos e inicia esta aventura. Te esperamos. Qué hermoso esta peregrinación de Camino de Santiago. Cuéntanos un poquito del apóstol Santiago, Vivi, para que se emocione nuestro público y puedan tener la oportunidad acerca del Camino de Santiago. Bueno, yo quisiera compartir una cosa que me pareció como un dato curioso, y es que cuando se estaban en el tema de lo de las cruzadas, con todo el tema de los musulmanes y todo esto en la defensa de la fe, pues que ahora también se vuelve muy vigente que nosotros tengamos esa defensa de la fe. Todos los cristianos pues llevaban su cruz, por eso es que los llamaban los cruzados, y decía hay que cruzar los caminos, porque en realidad uno dice atravesar caminos, pero a raíz de eso era cruzar. Pero todo este tema de las cruzadas viene porque eran de los cristianos que los veían y que estaban en esa defensa de la fe. Entonces, para mí esto cobra mucha importancia porque esta invitación que estamos haciendo con la peregrinación y propiamente de conocer por qué Santiago el mayor se hace tan importante, es porque él fue el que llegó hasta España cuando estaba el Imperio Romano y fue que él empezó a evangelizar. Y después cuando vino y se quiso hacer la reconquista con los musulmanes, pues también él se apareció para darle fuerza a las tropas. Y así también pasó aquí en América. Él siempre se aparecía, entonces digamos que se volvió como un símbolo de defensa de la fe, de la defensa de los peregrinos y de que precisamente ir cruzando esos caminos, pero es sentir de que tenemos la cruz en pecho y que estamos defendiendo esa fe. Entonces me parece muy bonito porque fue el apóstol que se atrevió desde Jerusalén hasta ir hasta la península y de ahí viene a nosotros. Entonces eso cobra una herencia en fe, en hispanidad, en nuestras creencias muy importantes, porque desde ahí es que nosotros podemos heredar lo que en este momento creemos. Entonces Santiago se vuelve como ese símbolo defensor de la fe. Y ahora estamos en un mundo que ha perdido mucho por el mismo materialismo, hedonismo en el que vivimos, por todo esto del tema de los últimos tiempos, la gente está perdiendo la fe y la esperanza. Y con el Papa Francisco estamos celebrando este año de gracia del jubileo con peregrinos de la esperanza. Entonces hay que volver a tomar, digamos, como esas tropas, a volvernos a poner esa cruz, a cruzar esos caminos y esas personas que tienen esa necesidad, que sienten que su vida no tiene rumbo, que le quieren dar un giro a todo esto, pues vamos a tener como símbolo importante a Santiago.
y vamos a adentrarnos en su espiritualidad, en esa defensa y cómo se presentaba a tantos marineros como los que estaban peleando en tierra para darles como esa fuerza. Y detrás, pues que estaba la Virgen, porque la Virgen cuando él ya estaba también rindiéndose, iba a decir, no, yo aquí ya no puedo, no sigo, pues la Virgen se le aparece, fue digamos la primera aparición de la Virgen estando todavía la Virgen en la tierra, en donde le da ese ánimo a Santiago y le dice, continúa que esta labor va a ser una misión muy grande. Y pues, y lo vemos precisamente en que todo el tema del cristianismo pues ha hecho ha marcado la historia, un antes y un después, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. No, y sobre todo en España, que nosotros Ajá, gracias a eso somos católicos. Cuando la Virgen le dice: "Esto es exactamente. muy grande, no lo dejes, no te desanimes", pues es que no te puedes desanimar porque estamos nosotros, gracias a Santiago estamos nosotros. Imagínate Exactamente, esa es imagínate nuestra lo que fe. en América, gracias a él, gracias a él. Ujú. O sea, que le Sí, debemos muchísimo a este apóstol y no es una casualidad el que vayan a Santiago de Compostela. Cuéntanos un poquito de cuánto dura la peregrinación, cuándo salen, cuándo empieza, porque pues tienen que volar todos hacia España. Cuéntanos un poquito y de los días que abarca. listo. Nosotros vamos a estar 12 días propiamente en esta peregrinación. La idea es llegar a España, a Madrid, y de ahí llegamos a Lugo. Lugo es la última etapa del camino primitivo. Recordemos que, como decían antiguamente, todos los caminos llevan a Roma, ahora dicen también como que todos los caminos llevan al camino de Santiago, porque está el camino portugués, el francés, el primitivo, pero nosotros vamos a tomar este primitivo. Sabemos que el primer, digámoslo así, como el primer peregrino o la primera aparición de la reliquia que se dio de Santiago, contando aquí un poquito de la historia, fue la tumba que se encontró precisamente en Santiago de Compostela, que lo hizo con este obispo Teodomiro. Entonces, cuando él encuentra la tumba, es que se empieza como que todo el mundo a llegar a conocer y por eso es que existen tantos caminos para llegar a Santiago de Compostela. Entonces nosotros propiamente vamos a coger Lugo, que es este camino primitivo y tiene 100 kilómetros para recorrer. Esos 100 kilómetros los vamos a recorrer en 6 días y todos los días, pues vamos a estar haciendo como unas meditaciones, vamos a estar pasando por unos santuarios, por unos monasterios, por unas iglesias especiales, donde vamos a estar reconociendo pues acerca de nuestra fe, de la cultura, también vamos a estar conociendo mucho acerca del Sagrado Corazón de Jesús, porque vuelvo y yo siempre tengo como esta insistencia de reconocer que el Sagrado Corazón de Jesús le dijo al padre Bernardo de Hoyos de que él iba a reinar en España más que en cualquier parte del mundo, iba a ser venerado. Entonces es muy importante nosotros reclamar esta promesa y cuando lleguemos a Santiago de Compostela, pues vamos a estar ahí y vamos a permanecer 2 días para poder estar en la misa ya de envío como peregrinos, para poder entregar nuestras intenciones, también reflexionar de todo el camino que pudimos recorrer y luego, pues, conocer propiamente esta ciudad que es tan hermosa y tan emblemática. Y recordemos que desde ahí vamos a estar como en muchas murallas, en donde fueron también importantes para la defensa de la fe y que todavía se conservan. Porque yo creo que cuando nosotros conectamos con nuestras raíces, pues también hace que nosotros reconozcamos dentro de nuestra vida o sea, qué va a ser esos faros que nos va a permitir pues avanzar en la fe. De ahí vamos, después de permanecer estos 2 días en Santiago de Compostela, vamos a ir a Finisterre, que era lo que antiguamente se conocía como el fin de la tierra y que ya pues creían que hasta ahí llegaba el mundo. Pero entonces ya ahí también vamos a tener unas meditaciones y unas reflexiones especiales. Pero aquí pues como el interés especial es empezar a reconocer lo que es este apóstol y lo que este apóstol ha hecho en nuestras vidas, pues este recorrido que vamos a hacer de 100 kilómetros, pues
se va a tardar 12 días, ¿cierto? Para que la gente de pronto no se preocupe, que diga: "Es que yo tengo 70 años, 80 años y va a ser difícil porque vamos a caminar mucho". Pues es saber de que no es solamente por el hecho de caminar, por el hecho de ganarnos la Compostela, pues para que nos pongan el sello y el certificado del peregrino, sino para que hagamos ese camino de la vida en donde nosotros vamos a reconocer para lo que el Señor nos está llamando. Y yo quiero enfatizar mucho, en estos tiempos difíciles en donde a veces nosotros tenemos que llevar esa bandera de reconocer que somos cristianos, no solamente porque lo digamos o porque vamos a la Eucaristía o tenemos los sacramentos, sino porque tenemos esa coherencia de vida y la defendemos con nuestro propio testimonio. Entonces, va a ser muy importante que nosotros vamos a tomar ese ejemplo de Santiago, esa lucha que él hizo, de esa reconquista y que nosotros también la podamos aplicar a nuestra vida. Entonces, digamos que ahí va a ser como el cambio estructural que van a tener las personas haciendo este recorrido, porque no es solamente paisajismo, caminar y muy bonito todo, sino cómo también ese caminar y ese entregarnos, ir hasta la tumba de él, donde están las reliquias, pues nos va a llenar también de fortaleza y nos va a reconfortar para todo el tema de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Yo creo que es algo muy importante lo que nos dices y sobre todo que las personas pueden esperar de esta peregrinación una introspección personal. Son 12 días maravillosos. Perdona, ¿personas desde España te pueden contactar para hacer la peregrinación contigo? Sí, también. Ya También, ahí porque aquí hay personas de España. Sí. sí. O sea, ya ahí el costo sí sería obviamente diferente, sería más económico, porque ya no tienen que comprar los tiquetes desde acá, pues, desde América, sino que ya simplemente sería de Madrid que nos trasladamos a Lugo. Entonces, perfectamente, yo los voy a recibir a todos allá en Madrid, y allá, pues, como van a llegar de diferentes partes, pues, obviamente los de España también los puedo contactar, o sea, recibir allá y todos desde Madrid nos vamos a ir directamente a Lugo, que ahí ¿Cómo es te donde vas a vamos a Lugo de iniciar. Madrid? ¿Cómo se van a Lugo de Madrid? Ahí nos vamos a ir en un carro que está contratado. Un autocar, en un Sí, autocar, en un autocar y de sí, ahí ya se van a Lugo y de Lugo ya hacen toda la caminata. exacto. Aquí una cosa que yo siempre les digo a las personas, que es muy importante y es que en esa parte del caminar, pues no van a tener que llevar las maletas y porque uno a veces ve en los videos que están con las maletas así súper cargadas y eso. Entonces yo lo que les decía, los quiero como liberar de eso, no porque, o sea, sí lo vamos a tener en un día en donde vamos a estar cargando, pero no lo vamos a estar cargando los 6 días. ¿Por qué? Porque aquí la idea es poder hacer ese retiro espiritual en donde nosotros reconectemos con nuestra fe, afiancemos nuestras raíces y que nosotros pues propiamente, o sea, como que tengamos esa identidad de cristianos. Ese es como el eje central, no que es que yo cargué, hice el esfuerzo, porque sí se va a hacer en un momento como una actividad, pero vamos a tener unos carros disponibles para que les esté llevando a todas las personas pues el equipaje. Porque lo que hay que tener en cuenta es que todos los días vamos a estar amaneciendo en un hospedaje diferente, porque todos los días vamos a ir avanzando en el camino y vamos a estar visitando y estando en ciudades, en pueblos diferentes, propiamente en ese recorrido. Entonces, es muy importante que nosotros desde ahí pues nos podamos también como tener esa idea, porque a veces la gente se preocupa mucho, eh, como de esa parte logística, que el caminar, que la maleta, que Sí. el vestuario. Y aquí lo importante es preparar el corazón para las gracias que el Señor nos quiere recibir, Nada porque más ujú, te quiero preguntar algo, las personas duermen en hoteles, ¿verdad? sí, En en el hotel, caminar, o sea, hacen la caminata y duermen en un hotel, hacen la caminata y duermen en otro hotel. Así es, sí, ¿verdad? Para que exactamente. estén tranquilos, que no van a dormir en la intemperie. Sí, no, no, porque uno se imagina el En Camino de carpa. Santiago, ¿no? Ajá. Sí, aquí la diferencia es que no vamos a dormir en albergues públicos, sino que van a ser en hoteles propiamente, porque Claro. los albergues públicos nos exigen tener que estar antes del mediodía.
y pues la idea no es estar corriendo como venga, camine y trote, porque si no llegamos no vamos a encontrar cama. Entonces la idea es estar calmados, poder hacer las meditaciones, poder hacer la oración, poder tener ese contacto y ese diálogo en el caminar con los otros peregrinos, con el mismo sacerdote, y saber que a la hora que lleguemos, pues vamos a tener nuestra habitación y todo pues como ahí organizado. Entonces, sí es muy importante que las personas como que se tranquilicen de eso y no vayan a estar pues como muy preocupados como en ese aspecto. Eso por un lado. Y segundo, siempre se llega, se baña, se tiene la misa del peregrino. Después de que se tiene la misa del peregrino, ya ahí se entra con todo el tema de empacar y todo para el otro día, porque al otro día se levanta, se desayuna y se empieza otra vez el caminar. Entonces siempre se va a estar durmiendo en un hotel, pero en ciudades diferentes. Digamos que esa es como la logística en general del caminar. Tengo aquí a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué Perdóname tal? que no te habíamos. Es que mira, entraste, pero no se te veía tu pantalla, No, tu sin problema, sin video. problema. Pero ya, No, ahora ya te podemos ver. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Un gusto no, poder platicar contigo de todo esto, pero a mí me gustaría que nos contaras qué es lo que van a ver desde el punto de vista de arquitectónico y de iglesias e histórico, porque uno piensa que va a ser el Camino de Santiago y no va a haber nada, va a haber puro camino. Y no, va a haber muchas cosas hermosas. Que nos cuente qué es lo que vamos a ver. no, pues vamos a hacer todo un recorrido desde, o sea, bueno, como decimos propiamente el camino, ¿no? Pero vamos a estar viendo lo que son las catedrales, templos de cada sitio, Lugo, Finisterre, Compostela, un poquito del camino del francés, que también veremos algunos templos, algunos monasterios. Entonces, esa parte es lo que se va a encontrar el peregrino, entonces que no realmente va a ser propiamente ver puro paisaje y ver caminos y demás, sino que sí vamos a ver templos, sí vamos a ver monasterios y demás, y catedral, evidentemente, ¿no? O sea, entonces, toda esa parte es la que enriquece mucho el camino del peregrino. Y también lo interesante y lo importante también que, también el tema del video, es la figura de Santiago. O sea que una vez que pasamos por los paisajes que van a estar ahí, los templos, los monasterios, conventos, todo eso, que va a nutrir mucho la experiencia del peregrino, también es tener muy presente la figura de Santiago. O sea, la figura de Santiago, que al final es la persona que guía y lleva ese camino de conversión del corazón. O sea, al final es hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante. Entonces, en ese aspecto también quisiera tener un espacio, si me permiten, para recordar un poco más la figura de Santiago para poder ir de forma un poco más preparada a este encuentro y saber realmente quién es el protagonista, ¿no? Que al fin y al cabo obviamente es Dios, o sea, es Cristo, que a través de este instrumento que es Santiago, pues vamos a Dios. Y tenemos esa conexión con la herencia hispana, que es sobre todo la herencia más importante cristiana, y hispana es el tema cristiano, es el tema católico. Esa es la herencia más importante. Entonces, Santiago es la figura crucial, porque él desde que fue apóstol del Señor, que es hermano de Juan, los Zebedeos, con ese carácter pues de trueno, que al final es un carácter que caracterizó y caracteriza al pueblo hispano, de ese salir, ¿no? Salir de nosotros mismos e ir a conquistar más almas para el Señor. Entonces, me gustaría mucho también recalcar esa parte, o sea, la figura de Santiago, porque es el que nos estará guiando durante el camino, o sea, y es con la persona que vamos a tener ese contacto del peregrinaje. Entonces, pues solo es puntualizar eso, ¿no? Que fue un gran apóstol, que fue el primer mártir, el primer apóstol mártir, en el año, si mal no recuerdo, 42, 44 después de Cristo, en Jerusalén, que lo mata el rey de Jerusalén. Y a partir de ahí empieza todo un derrame de bendiciones a través de su martirio, de conversiones, sobre todo en la península hispana, que en ese momento era la provincia romana, y sus discípulos, que lo conocieron cuando él fue a ese sitio del mundo que la Virgen lo impulsó a seguir a través de la Virgen del Pilar, pues ellos son los que lo toman, o sea, toman su cuerpo y lo llevan hasta
por ahí, pues por Cantabria, por Galicia, que al fin y al cabo es ya Santiago de Compostela. Ahí lo entierran y ya después, muchos siglos después, a través de los reyes católicos, Alfonso II, Alfonso III, son los que descubren de nuevo su resto y pues surge toda esa explosión de peregrinaje católica y de volver a reconquistar el corazón para Cristo. Entonces, de ese pueblo hispano que ya lo había perdido o lo había menguado con todo el tema de la invasión musulmana. Entonces, sí quería utilizar un poquito esa parte, o sea, para después pasar al tema de los sitios, que al final eso vamos a estar viendo mucho templo, mucho convento, mucho monasterio y mucha catedral, mucho templo. Entonces, histórico al final, o sea, que es la parte más importante, que es historia. O sea, estar pasando por allí es una historia que nos transmite toda esa herencia de la que vinimos. Entonces, por esa parte sí tenerlo presente. Yo quisiera preguntarles si ustedes saben por qué finalmente no se relacionó el templo de Zaragoza del Pilar con Santiago, que pudieron haber puesto los restos ahí y lo pusieron aparte. ¿Hay alguna razón? Sí, o sea, fue porque como decía, los discípulos del apóstol, cuando lo recogen de Jerusalén, no lo llevan al sitio del Pilar, sino que se van directamente al norte. Ese punto sí es como que queda más ambiguo, quizás es por el tema de la devoción que había en el norte de España, que eran sus primeros discípulos. Entonces, y si mal no recuerdo, es porque todavía el templo del Pilar no estaba construido. Entonces, y creo que la parte más como importante es el hecho de que pues, es como que no opacar la imagen de la Virgen. Entonces, como que por una parte tener un sitio muy específico de la Virgen del Pilar, no hacerle como cierta pequeña sombra con Santiago, y que Santiago tenga en el norte la parte pues ya como centro. Entonces, y creo que al final también es un plan de Dios, o sea, al final es como una parte estratégica espiritual de Cristo, porque al final él sabía que pues toda la península iba a ser pues gran parte arrasada y conquistada por el Islam y los musulmanes. Entonces la parte del norte fue la que se mantuvo con esa muralla espiritual, que pues estaba Santiago ahí. Entonces yo creo que fue un poco más por esa parte. Muy interesante. Cuéntanos, Vivi, ¿cuánto tiempo dura la peregrinación? Ya nos dijiste de dónde salen y qué lugares van a ir pasando. Cuéntanos un poquito eso. Bueno, yo les voy a contar aquí como así en detalle. La vez pasada les contaba más que todo como las temáticas y lo que íbamos a hablar. Aquí les voy a contar como un poquito de los lugares que vamos a visitar como día a día. Entonces, el primer día, cuando nosotros llegamos, vamos a estar en la muralla romana de Lugo, que es patrimonio de la humanidad. Ahí vamos nosotros a tener, pues, como digámoslo así, la bienvenida oficial, y vamos a tener en esa catedral, pues vamos a tener la misa de apertura y la iniciación de la peregrinación propiamente. Entonces, ahí vamos a estar en esa muralla, pues vamos a estar en la muralla y en la catedral de Lugo. Al día siguiente vamos a pasar a la iglesia románica de San Vicente de Burgo, y ahí vamos a tener pues como todo lo que tiene que ver con el tema de la hispanidad, y vamos a tener pues como unas reflexiones y vamos a seguir avanzando hacia un lugar que a mí me parece muy hermoso, que es el Puente Romano en Ferreira. O sea, todo esto, digamos que reconectando un poquito con la historia, con la cultura y con lo que se vive, pues son los caminos que vamos a ir atravesando. Recordemos que son 6 días caminando, son 2 días que se van de viaje, pues un día que se va desde aquí de América hasta allá, y el otro día regresando, pues ahí ya van 8 días, 2 días que nos quedamos en Santiago de Compostela y los otros días de Finisterre. O sea, en total serían los 12 días. Dentro de lo que les contaba del pueblo romano de Ferreira, pues vamos a tener, ahí es donde se ve la conexión que hay entre el camino primitivo y el camino francés, que se da en Mélide, y de ahí vamos a compartir un poquito ya como todo lo que es como la comida, pues que ahí es muy famoso lo que es el pulpo a la gallega.
Entonces también se va a tener como esa oportunidad de fuera que se va a ir compartiendo desde lo de la fe y lo de la cultura, pues también es esa gastronomía tan rica que tienen los españoles. O sea, yo no con solo como que leer el programa, no es como, ay, Yo ya ya quiero. quiero el pulpo, Ya por como que favor. ya le provoca. Yo ya quiero el pulpo. Estoy corriendo para llegar al pulpo. Ya luego de ahí, pues vamos a pasar, ahí propiamente en ese espacio vamos a tener todo lo que son las promesas del Sagrado Corazón de Jesús y las vamos a vivir y las vamos a interiorizar reclamando esa promesa que le hizo al Padre Bernardo de Hoyos. Vamos también a estar visitando la capilla de San Roque y su crucero gótico. Vamos a estar en el monasterio de Sobrado. Lo importante es también vivir un poquito como esa vida monástica y estar como recorriendo no solamente como los castillos, las murallas, sino que también como esa vida religiosa monástica que yo creo que cuando uno entra a un monasterio siempre se siente como entrando directamente al Sí. cielo por esa parte espiritual que emana el tema de estar en constante oración. Vamos también a estar en San Isidoro de Sevilla y ahí vamos a trabajar un poquito sobre la constancia y sobre el tema de la vida personal, porque la idea es irnos llevando por un camino de conversión, donde nos reconocemos y un camino donde nos vamos como sosteniendo en ese tiempo. De ahí vamos a reflexionar también sobre santos que han sido importantes dentro de la hispanidad, sobre la defensa de la fe, y ahí en ese punto vamos a tener las 40 horas del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, como les digo, se van recorriendo y fuera de que se va conociendo un poquito de esa historia, pues también se van a entrar a esas iglesias que son importantes y en cada una de ellas vamos a tener siempre por la noche la misa del peregrino. O sea, nosotros llegamos, tenemos como el compartir y se tiene siempre en cada lugar que se va a visitar la Eucaristía. Luego se va a visitar la ermita de San Irene, que es un sitio de protección de los peregrinos. Aquí me parece que toda la parte de logística del Camino de Santiago está muy cargado, sobre todo en el tema de la acogida. O sea, como que ellos ya están, o sea, llevan como milenios preparados para recibir a los peregrinos, entonces se vuelve un tema también muy cálido. Justo el Evangelio de hoy es sobre lo que le hagas al más pequeño, también me lo haces a mí, diciendo Jesús acerca de eso. Entonces, yo creo que eso lo tienen muy bonito en el tema de Santiago, pues en todo ese peregrinar, porque la acogida que tienen ahí los españoles para todos los peregrinos es de una manera demasiado cálida, es muy hermosa y yo creo que ahí es donde uno siente qué rico que aunque no nos conozcamos, somos hermanos en la fe. Entonces sentir ese calor, ese compartir en donde te están recibiendo como si te conocieran de toda la vida, pues también marca mucho como eso, o sea, porque la idea es que también se viva eso, o sea, no es como estoy en un hotel, salgo, camino y ya, o sea, como algo muy frío, sino que es algo muy fraternal, o sea, que se pueda vivir el Evangelio en ese caminar. Como cuando decían los discípulos de Maús, nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba, porque nos compartía de la palabra, pero lo reconocieron al partir el pan. O sea, ahí es cuando nosotros en el caminar nos arde el corazón porque estamos compartiendo del Señor, reflexionando, hablando con el sacerdote, con las mismas personas que viven ahí, nos acogen, que también nos dan ánimo, que también a veces si están cansados, también es esa palabra de aliento de continúa, sigue, ya te falta poco, ver el tema de la señalización, o sea, algo tan organizado como tan pensado para ser muy fraterno y que después terminemos con la Eucaristía, pues a mí me carga eso de mucha alegría porque estamos viviendo el Evangelio, o sea, ese es el hecho de ser Me cristianos. encanta. De ahí seguimos vamos a ir al Monte de Gozo, que yo creo que este es uno de los, digamos que momentos más significativos en el tema del camino, porque desde ahí es por primera vez que se ve la Catedral de Santiago de Compostela.
Entonces, digamos que ya después de haber caminado todo esto y ya llegar, por eso se llama el Monte de la Alegría, Monte do Gozo, porque cuando se llega ahí ya se visualiza la catedral, porque la catedral ya la vamos a ver al día siguiente. Entonces, cuando la gente desde ese monte ya lo visualiza, o sea, es como, ay, ya vamos a llegar, es como si viera ya esa tierra prometida. Creo que se hace algo demasiado bonito porque es donde se le da como gracias a Dios, porque todo esto que hemos venido reflexionando, todo esto que hemos venido caminando, ya se lo vamos a entregar. O sea, es como esa víspera. O sea, para mí se carga de mucha emoción ese momento y pues se va a tener una vigilia muy especial y propiamente ahí se va a tener el tema es la alegría del encuentro y es un tema con énfasis acerca de la Virgen. Ya luego llegamos propiamente a Santiago de Compostela, vamos a estar en la catedral, en donde se va a hacer la bendición especial de los peregrinos, la bendición ya de envío, en donde dice que el fuego del corazón de Jesús ilumine nuestro camino, y de ahí vamos a estar pues en la plaza de Santiago, vamos a recorrer el camino, vamos a estar en la catedral, vamos a estar en el Botafumeiro, que es algo demasiado especial, pues esa, digamos que es como muy único a nivel general, que, porque recordemos que nosotros hacemos una súplica, esa súplica se la presentamos al Señor y esa súplica se vuelve como ese aroma que llega al cielo. Pero entonces cuando ya llegan todos ahí y se presentan, aunque a uno le dicen como que si eso le cae en la cabeza lo mata porque es demasiado grande. Pero yo creo que es lo emocionante de no haber ya caminado, el esfuerzo, de haber reflexionado, de ya como uno entregarle al Señor y saber que no le va a llegar con las manos vacías, sino que hizo ese peregrinar y que le va a entregar algo y que se lo va a entregar y ver eso monumental que pues el incensario pues y elevándose eso creo que lo hace muy significativo. Entonces eso lo tendríamos ahí, como le digo, y sería recorrer pues también Santiago para conocer lo que es muy hermoso. Y luego vamos ya ahí sí no lo vamos a hacer caminando, sino que lo vamos a hacer en carro pues privado, vamos a ir a Finisterre y allá vamos a estar en el faro, que en el faro era donde ellos veían pues como todo ya el océano, entonces también se hace muy significativo pues estar en ese faro, visualizar todo, lo que antes llamaban fin del mundo, pero que nosotros lo tenemos como una ceremonia simbólica de despedida en la costa atlántica, y es mirar que la evangelización de los nuevos mundos son los nuevos inicios. Entonces, ahí sería como, es decir, este es mi nuevo inicio, o sea, como mi nuevo renacer, mi nuevo iniciar, y de ahí ya es donde digamos que ese sería como el fin de la peregrinación, pero se hace con esa ceremonia especial y en ese punto tan bonito, o sea, solamente imaginar el faro, ver ahí el océano y toda la ceremonia con el sacerdote y entregándole al Señor todo lo que hemos vivido y decir que vamos a tener ese nuevo inicio, pues también lo marca, hace como toda la diferencia. Fíjate, yo le quería preguntar a Raúl que nos contara de la Catedral de Santiago, porque es una maravilla, y que nos cuente de los restos, dónde están y cómo el peregrino se acerca a ellos, y si están todos los restos completos del apóstol o son parcialmente los restos del apóstol. Sí, o sea, bueno, el peregrino entra y bueno, ve esa enorme catedral, ¿no? O sea, inmensa, que tiene años, o sea, siglos de construcción, que como mencionaba al principio, cuando los discípulos del apóstol lo toman desde Jerusalén y lo llevan hasta, o sea, lo trasladan en barcos, ahí se ve también la devoción que tenían sus discípulos ya desde antes, desde que muriera y se hiciera mártir, hasta ya el final que pues muere y lo llevan hasta España. En ese momento pues todavía la provincia hispana, la provincia romana, y bueno, lo trasladan hasta el norte. Entonces lo depositan ahí y pues lo dejan en un poquito, o sea, no exactamente donde está la catedral ahora, sino que un poquito de lado, porque antes era un templo, o sea, antes era un templo más pequeño que se construyó con Alfonso II, el rey católico, y ya después se abre, o sea, con el templo
si mal no recuerdo, el segundo que se hace con Alfonso III. Entonces, ya pasando el tiempo, se va haciendo pues la catedral y demás. Ahí lo entierran, o sea, lo entierran todo ahí a él y ya con el pasar del tiempo, la gente pues empieza a dudar si realmente es el apóstol, es un falso o impostor, o sea, un invento del catolicismo, pero justamente hay varios papas que declaran que es real. O sea, en primer lugar está Clemente, no recuerdo el título, si es el cuarto Clemente, si no recuerdo mal, que él dice que, o sea, que creer en el apóstol, creer en ese sitio es, o sea, que es válido, no es problema. Y luego ya con León XIII, él ya declara por 1800 y pico, si mal no recuerdo, que dice es real lo que está ahí, o sea, es el apóstol. Y que los que acuden a ese sitio, pues obtienen gracias y ayuda espiritual, sobre todo. Entonces, pues el peregrino cuando llega a Compostela, llega a la catedral tan enorme y va avanzando hasta que llega con los restos. Entonces, esa experiencia pues es muy pues, impactante en términos sobre todo espiritual, evidentemente, porque pues es encontrarse con la persona que estuvo cerca de Cristo. No es cualquier cosa. Sí, ¿no? Entonces, además el primer apóstol mártir. Por eso también, o sea, es el primer apóstol mártir, es el primer apóstol que sale a evangelizar, o sea, de todos es el primero que sale a evangelizar. Por lo mismo, cuando es el momento de la ascensión, asunción de Nuestra Señora a los cielos, pues no se encontraba el apóstol, porque ya, porque si me lo recuerdo, ya había sido un mártir. Entonces, pero él hace el viaje de regreso a Jerusalén cuando se encuentra con la Virgen en el Pilar. O sea, cuando él dice, bueno, ya me regreso porque los romanos, pues realmente, o sea, estos romanos hispanos realmente no quieren convertirse, prefiero regresar. Ahí en ese momento la Virgen le dice, no, o sea, continúa tu viaje, pero en esos momentos como que hay una especie de diálogo entre ellos dos, eso ya queda en la intimidad, pues, de la Virgen de Santiago, pero al parecer, pues es lo que él hace que él regrese, o sea, como diciendo, bueno, me voy a despedir de mi madre, pero bueno, llega a Jerusalén y bueno, en ese momento lo matan. Entonces, ya por lo mismo no se encontraba ahí en la Asunción, ¿no? Entonces, ese es el encuentro que tiene el peregrino también con Santiago, o sea, que al final es, al llegar a esa catedral, ver toda la arquitectura gótica, neorromana, más o menos, pues una mezcla un poco de varias arquitecturas, pues también es ese encuentro con el apóstol. O sea, decir, mira, es algo que marca y que es historia. Y también, como decía Viviana, que también cuando vamos a Finisterre y se encuentra esa parte del farol que alumbra ese más allá, pues al final también es una conexión muy profunda con nosotros, que después de venir con el Santiago, que tiene toda esa carga histórica desde Cristo, ¿no? O sea, que el apóstol de Cristo, el primer mártir, el primer evangelizador, que es patrono de España, pero también de las Españas, o sea, todos nosotros, al estar en Finisterre, pues ver el más allá es un llamado, como decía Viviana, a decir, ok, un nuevo inicio nuestro, o sea, un nuevo inicio del espíritu, pero también un llamado a evangelizar. O sea, porque, claro, como decíamos anteriormente, que como hispanoamericanos tenemos también ese llamado de ir a evangelizar, o sea, ir a llevar la palabra de Cristo, llevar su amor ardiente, para tener más almas para él. Y siguiendo el ejemplo del apóstol, que él fue el primero, o sea, él fue el primero que si él no se hubiera movido, nosotros no estuviéramos aquí. Obviamente, tampoco nosotros. Por eso, o sea, no estuviéramos nosotros. Aquí sí, no, claro. Ninguno de los que somos la hispanidad, o sea, todo lo que es Hispanoamérica, o sea, lo debemos a Santiago. Se lo debemos a Santiago al final. O sea, obviamente primero a Cristo, a la Virgen y bueno, o sea, Santiago que fue. Pero al apóstol Santiago, la verdad es que somos hijos espirituales de Santiago. Sí, es nuestro patrón, es como si fuera nuestro padre espiritual, porque él es el que dijo, yo los adopto, los llevo a Cristo, los bautizo y a través de mi martirio y de mi misión obtengo más almas para Cristo. Y al final el resultado fue eso, el nuevo mundo, o sea, nosotros. Ese nuevo mundo que es la fusión de dos grandes imperios, el imperio español y el imperio azteca y las tribus que se encontraban aquí, pues esa es la gran herencia. Entonces, al estar en Finisterre y ver el más allá, al final es un ver más allá interiormente y decir, ok, ¿hacia dónde me está llevando Dios? ¿Cómo quiere que mi día a día le sirva y también lleve más almas para Cristo? Como hizo el apóstol. Oye, ¿hay algún relato escrito de sus discípulos del apóstol Santiago?
o algún escrito, alguna piedra donde se haya relatado esto, o algún lugar donde tenga el relato, o simplemente es la tradición la que ha continuado diciendo todo esto? Sí, o sea, la información que yo tengo es el tema de que es una tradición Que pasó de persona en persona, en persona, en sí. persona. No, y más allá de eso es el tema de que, o sea, al final también hay un milagro, o sea, cuando encuentran los restos del apóstol, ya siglos después de que fue la invasión musulmana y demás, decían, en ese sitio donde los reyes, o sea, Alfonso II fue el que, si mal no recuerdo, lo encuentra, junto con varios más, varios monjes, dicen, aquí es el cielo estrellado, que por lo mismo Compostela es la tierra de las estrellas, porque es un encuentro con el apóstol que, bueno, al final se remonta hasta ese momento con el rey que cuando iba de paso, y como con esa intención de buscar pues al apóstol, en la tierra en la que llega, donde está la tumba, pues hay muchos brillos, mucha estrella que al final dice, esto no es normal. Entonces, ya al final que empiezan a mover la tierra y demás, bueno, encuentran un resto y pues el cielo pues revela que era el apóstol. Entonces de ahí empieza la tradición que se fue propagando pues de persona a persona de que iban a esos sitios y desde los discípulos, o sea, desde los discípulos del apóstol. Entonces al final es una tradición, por así decir, bueno, es una tradición eclesiástica, por así decirlo, o católica, que también es un recordatorio de lo que sostiene nuestra fe. O sea, que la fe no solamente es escrita en la revelación de las Sagradas Escrituras, sino que también es magisterio, tradición apostólica. Entonces, al final lo de Santiago también es ejemplo, o sea, que se sostiene a través de una tradición oral que es inmortal. O sea, entonces ahí se ve también la fuerza de Dios que revela y a través de sus papas, con Clemente y León XIII, pues instauran que, o sea, lo que está allí es real. Después de una investigación exhaustiva, pero también a través de la revelación del Espíritu, pues... ¿Hay algún documento que hayan encontrado dentro del sarcófago de los restos del apóstol? ¿O no hubo ninguna identificación en ese sentido? Creo que no. O sea, yo tengo entendido que no, porque hay muy poca información también al respecto, o sea, de que incluso el tema de la tumba misma, que pues no cualquiera la abre, o sea, pero ya cuando Clemente y León XIII, sobre todo León XIII, que hace una investigación de realmente si es Santiago o no, pues ellos hicieron todo ese estudio, entonces, pues ahí consta de que al final es real. Sobre todo, creo que lo más importante de hacer como un hincapié en, o sea, hay un escrito, ¿no?, del apóstol respecto a su tumba y sus restos, o sea, de que eso es auténtico, creo que lo que más nos debe dar paz es los papas. Claro, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los restos de Santa María Magdalena, había una inscripción diciendo que eran sus restos, que lo que se encontraba era poco y faltaba parte. Sí. Entonces, eso es pues esa identificación verificada con una serie de datos que iban juntos, porque cualquiera puede haber puesto lo que quiera, ¿no? Sí, justo, o sea. Sí, Pero creo que lo importante, o sea, igual sería cosa de investigar más. Yo la información que he tenido de esa investigación es que no, simplemente no había nada, ningún detalle escrito que tuviera, sino solamente la tradición y todo con lo que había pasado hasta encontrarse con los restos del apóstol Santiago. Que la verdad que me hace bellísima la historia. Sí, es que justo es como lo que caracteriza esa historia, o sea, de fe, o sea, que al final es una fe que se crea a través de un testimonio oral que se evidencia con todos los frutos espirituales y al final, pues ya, bueno, ya de forma científica y de forma palpable, pues a través de las bulas del Papa, que dice, o sea, es real, o sea, lo que está ahí es real, o sea, ya se comprobó que es real. Entonces, ya como fieles que no podemos tener acceso a la tumba y abrirla y ver si es él o no, pues al final está la evidencia del Papa, o sea, que, mira, aquí está, o sea, está... No, y el Vaticano en eso es muy serio, los papas son muy serios en la verificación de acontecimientos como igual que lo de Santa María Magdalena, fue sumamente exhaustivo. No, y además de que hay milagros, o sea, además de que también hay milagros de que la gente que estaba cerca al sitio, pues se encomendaban al apóstol y había señales, pues, por ejemplo, el tema de las conchas, ¿no? O sea, el tema de que había un barco que se estaba hundiendo cerca de la costa de Compostela y demás,
de Galicia. Entonces, él al salir, o sea, se hunde un poco el barco, pero él ha salvado de forma milagrosa porque se encomienda al apóstol y sale con todos los mejillones o conchas, y dice, mira, pues al final, o sea, ahí está, o sea, el apóstol está aquí cerca, o sea, el hecho de que yo tenga conchas de la zona, pues como que va a entender que, y si me estoy encomendando a él, pues está ahí, o sea, como Sí, fieles. fue el que lo salvó realmente, y por eso también es la concha un símbolo del apóstol. Justo. De Santiago, ¿no? Algo hermoso. Solamente para terminar, que nos digas, Vivi, de qué día va. Aquí están los teléfonos, está en Instagram, @Laudato Cordis, y los teléfonos 52 55 720 160 68, ¿verdad? Ahí le pueden dar pantallazo y ustedes ya se ponen en contacto con Vivi para poder, apartar su lugar, ya que estamos hablando que, ¿cuándo sale, Vivi? Salen del 25 de abril, o sea, empieza el 25 de abril hasta el 6 de El mayo. 25 de O abril sea, al las 6 de personas mayo. que van a estar en España, las personas que van a estar en España, que ya no saldrían el 25, sino el 26, porque se estaría llegando el 26 de abril. Entonces es del 25 de abril al 6 de mayo, y para los que están en España, nos encontraríamos en Madrid el 26 de abril. Una cosa que quería ahí como de pronto enfatizar, como de los textos no hay tanto con el tema de las tumbas, pero sí el tema de las prédicas, y fue que en el siglo IX, antes de que se descubriera la tumba, se había dicho que Santiago había evangelizado en la península, y todo eso lo escribió Dídimo el Ciego de Alejandría en el siglo IV. Y el que escribió de que ahí estaba enterrado y que esa era la tumba, lo escribió el monje Beda el Venerable en el siglo VIII. San O sea, Beda, han sido pues como que es muy las... famoso, San Beda. Sí, Sí, muy ajá, famoso. exacto. Hizo muchas profecías San Beda. Ahí está. Dio muchas profecías San Beda, Y ese monje dio muchas profecías para el futuro. O sea que es ahí ya está. Él fue el que escribió de que él estaba enterrado ahí, que ese fue el monje que lo dijo en el siglo VIII. muy bien, pues entonces ahí está el dato, el Laudato Cordis en Instagram, 52 55 720 160 68. Van a tener un momento increíble. Es una peregrinación, no te vas a ocupar de tus maletas, no te vas a ocupar de dónde comes, no te vas a ocupar de dónde duermes, no te vas a ocupar de que no vas a poder caminar, nada de eso, para que te concentres en lo que vas, que es la peregrinación, una peregrinación que te va a llevar a la conversión, que es un camino, el camino de Santiago, en donde el apóstol, es que Santiago es un apóstol muy misterioso, la verdad, es un apóstol muy misterioso, y su intervención en las almas es muy especial, y la verdad es que yo creo que como apóstol, ojalá pudiéramos conocer mucho más de él, y creo que las personas que van a ese viaje, el apóstol se les manifiesta de una manera peculiar. Es una especial predilección, yo lo creo, por parte del apóstol, y no te pierdas esta peregrinación. Es una peregrinación que se hace pocas veces en la vida, pero por lo menos hay que hacerlo una vez en la vida, ¿no? Eso dicen, que por lo menos hay que ir al camino una vez en la vida. Entonces, si quieren, para despedirnos, vemos el clip que hemos visto. ¿Sí les parece? Vamos a verlo. Regresamos para decir adiós. A ver si nos lo pones, por favor. ¿Me pones el video? Que no lo... A ver, que nos pongan el video. El mismo que me pusiste al principio. Uy, se trabó. Vamos a ver si podemos destrabarlo, pero mientras... Querido peregrino, cuéntanos si la yo, persona está desde Viviana España. Arias, te invito a vivir una extraordinaria aventura que cambiará tu vida de forma profunda para siempre, porque es el camino de la vida. Un camino lleno de nuestra historia, de fe, de grandezas celestiales. Acompáñame y con mi agencia Lev Kadosh te llevaremos a vivir la peregrinación del Camino de Santiago, como nadie te lo ha hecho vivir y lo hará.
Somos Lev Kadosh, una agencia especializada en rutas de fe del Sagrado Corazón de Jesús, fe, historia y cultura. Te llevaremos lejos para que te encuentres contigo mismo y encuentres el plan perfecto que Dios tiene para ti. Acompáñanos en esta peregrinación que inicia el 25 de abril hasta el 6 de mayo de 2025. Contáctanos e inicia esta aventura. Te esperamos. Ay, qué chulada. Cada vez no me cansaría de verlo, lo podría ver 100 veces. Lo podría ver 100 veces. Pues bueno, hacerles esta invitación. Recuerden que pues es algo que vale la pena aprovechar este año de misericordia, este año de jubileo, aprovechémoslo porque ya sabemos que la situación mundial es difícil y que este año de jubileo el Señor dará gracias muy especiales para la conversión a todos los peregrinos. Así que pues darles las gracias a Raúl, a Vivi, por haber estado con nosotros el día de hoy y seguiremos profundizando ya que su labor está relacionada con el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que Santiago y Juan, estos dos apóstoles estuvieron muy cerca del corazón de Jesús, muy cerca. Sí, Muy, Exactamente. la verdad. Juan, por haber ser el discípulo amado y el que se recostó en su pecho, y Santiago por ser su hermano y ambos tener una relación y un vínculo realmente profundo con Jesús y con su corazón. Así que, pues no es casualidad que ustedes estén en el camino de Santiago, ya que para ellos es muy importante la devoción y el conocimiento del corazón de Jesús. Así que les doy las gracias por haber estado con nosotros, estuvo hermoso, y nos veremos el próximo lunes. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Igualmente, Bye. muchas gracias.